Aunque es de noche, aquesta eterna fonte está escondida. Apreciados e ilustres proclamadores, continuamos con nuestra reflexión de la Gaudium et Spes. Seguimos entrando en este maravilloso tema de esta constitución dogmática. Y hoy vamos a hablar de algo también muy sencillo. Son temas que están siendo muy sencillos, muy concretos, pero que van ampliando cada vez más nuestra reflexión. Hoy vale la pena que reflexionemos y hablemos un poco sobre la educación y la realidad que tiene que haber de una formación cristiana dentro de la misma. Definitivamente el hombre debe ser instruido, el hombre debe ser formado. En la educación, la pedagogía buscan la manera precisamente de fundamentar esa realidad del espíritu investigativo en el ser humano. La palabra investigar me gusta mucho, que tiene tres raíces latinas: investigium ire, que significa ir tras las huellas de. Entonces, listo, vamos a estudiar matemáticas, yo qué sé. Entonces, el trabajo investigativo es ir tras las huellas de las realidades matemáticas. Ustedes y yo, mis queridos hermanos, somos cristianos. Es decir, nuestra vida se ha fundamentado en el buscar todos los días vivir lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Es decir, estamos llamados cada día a parecernos más a Él. Por lo tanto, el seguimiento de Jesucristo también tiene que ser un camino investigativo, entendiendo investigar como ir tras las huellas de, y en este caso ir tras las huellas de Cristo. Por eso, no se concibe hoy en día un cristiano que no busque su formación. No se concibe hoy día un cristiano que no busque la manera de dar razón de lo que cree, de dar razón de su fe. Miren el Evangelio de hoy viernes 30 de abril. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino. Y esto es muy interesante porque ustedes saben muy bien en el contexto en que estamos, en este contexto de zozobra, en este contexto de revolución, en este contexto de vandalismo por parte de unos, pero también de despotismo, también de orgullo, de prepotencia de algunos que están en el poder. Miremos cómo ambos, por parte y parte, ni los dos tienen la culpa ni los dos salen bien librados. Ambos, por parte y parte, no conocen cuál es el camino. Están peleando, están boleando piedra, están boleando gases, precisamente porque no saben cuál es el camino. Porque unos piensan que el camino es una cosa, otros piensan que el camino es otra, cuando precisamente el camino es Cristo. Definitivamente yo me he puesto a pensar mucho en ello y me doy cuenta que si el mundo comprendiera el valor que tiene el Evangelio, si el mundo comprendiera la importancia radical que presenta Jesús en el Evangelio, acogeríamos más esa realidad. Algunos dijeron: no, es que el Evangelio es una utopía, porque pensaron que era algo que no se vivía aquí, pero si todos lo vivimos aquí, si todos buscamos la manera de vivir esa justicia, ese respeto fundamental por el otro, de compaginar esos dos valores cristianos tan hermosos, el mandamiento del amor y la regla de oro, definitivamente buscaríamos lo que es verdaderamente el bien. Ahí estamos nosotros, ahí es donde está la iglesia. La iglesia está ahí tocando puertas para formar. La iglesia está ahí para dar un mensaje de evangelio, para mostrar luz, para mostrar el camino que es Cristo. La iglesia está ahí, no para hacer o para apoyar a unos o a otros, sino para apoyar a Cristo, a mostrar a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. No escondernos, no taparnos de miedo, porque el Evangelio es la luz que necesita el hombre. El Evangelio es la luz que necesita la sociedad. Entonces nos tenemos que formar, tenemos que educarnos,
Tenemos que vivir esa realidad investigativa entendiendo la investigación como ir tras las huellas de Cristo para poder anunciar el Evangelio en un mundo sordo, anunciar el Evangelio que es luz en un mundo que vive en tinieblas, anunciar el Evangelio que es paz en un mundo que precisamente cada vez más vive en el conflicto. No nos podemos quedar de brazos cruzados en la formación. No podemos quedarnos en silencio precisamente cuando el Evangelio habla. Si ustedes me callan, hasta estas piedras hablarían, dice Jesús en el Evangelio, porque precisamente el Evangelio siempre es actual y siempre ilumina la realidad del mundo, sea cual sea. Ahora bien, comprendiendo la importancia radical de esta formación en la fe, comprendiendo la importancia real de ser educados en una fe precisamente seria, en una fe fundamentada en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio, comprendiendo y asimilando todo lo que nosotros profesamos, la Iglesia ha buscado la manera de ser siempre presente en la sociedad, en la educación, en la cultura. Yo en algún momento les he compartido que cuando estaba en la comunidad franciscana tuve la oportunidad de trabajar en los colegios de la comunidad. Y cierta ocasión estaba yo una vez en un colegio de ellos cuando el rector, un fraile, un sacerdote, dijo en una reunión que él estaba pensando acabar con la materia de religión en el colegio porque las competencias académicas actuales no hablan de religión, sino que hablan de bilingüismo. Entonces, quitar religión para dar inglés, otra hora más de inglés. Entonces yo levanté la mano esa vez y le dije, padre, con todo el respeto, me parece que la gente inscribe a sus hijos en un colegio católico, no porque quiere que aprendan más inglés. Si quisieran eso, lo meten en un colegio donde la fuerza sea el inglés. Precisamente los meten a un colegio católico porque saben y reconocen que los niños sepan hablar inglés, francés o lo que sea, sean matemáticos, sean biólogos o lo que sea, van a recibir formación humana y cristiana. El hombre se quedó un momentico en silencio y aunque no le gustó, por lo menos recapacitó y no lo quitó, porque en el fondo la educación cristiana es muy, muy actual. La educación cristiana es fundamental. Porque el verdadero cristiano es un verdadero ser humano. Nosotros no podemos desligar la realidad cristiana de la realidad humana. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y en Cristo encontramos nosotros al hombre pleno, al hombre verdadero. Lo hemos reflexionado en la Gaudium et Spes 22. Por lo tanto, para hablar de educación integral en el ser humano, también tenemos que hablar precisamente de la educación religiosa. Yo no sé si les he dicho en algún momento, pero el principio fundamental de la antropología es afirmar que el hombre es religioso por naturaleza. Es decir, así como no se le puede quitar al hombre su ser político, así como no se le puede quitar al hombre su ser social, su ser comunicativo, tampoco se le puede quitar su ser religioso. Y el hombre, quiéralo o no, llámelo de una u otra forma, el hombre es un ser religioso. Es un ser religioso porque siempre ha buscado precisamente entrar en relación con algo que le trasciende, entrar en relación con algo en el que él ha puesto su propia esperanza. Entonces, ahí es donde estamos nosotros para generar esa formación cristiana, reconociendo que si el ser humano es un ser religioso por naturaleza, Dios se ha hecho hombre para desde nuestra propia condición humana, para desde nuestra propia naturaleza humana poder vivir nuestra propia religiosidad, poder acercarnos a Dios de una manera pertinente, acercarnos a Dios como es. A Dios lo llaman de muchas maneras, Yahvé, otros lo llaman Alá, pero Cristo nos ha enseñado que Dios se llama Padre, y esa es la diferencia. Las demás personas ven a un Dios lejano. Las demás personas ven a un Dios que no está aquí. Cristo nos ha enseñado a reconocer que Dios es Padre.
y que para relacionarnos con Él tenemos que reconocernos todos hijos de Él y hermanos entre nosotros. Debemos acudir a Cristo, debemos fortalecer nuestra relación en la iglesia. Y para esto, mis queridos hermanos, necesitamos formación. Para esto, mis queridos hermanos, necesitamos alguien que nos guíe, necesitamos alguien que nos acompañe en nuestro proceso de fe, porque solos no somos capaces, solos nos perdemos, no podemos ir por el mundo andando como ovejas sin pastor. Del mismo modo, hermanos, yo les he hablado de la importancia de la formación cristiana, pero también creo que para terminar el video tenemos que hablar de la importancia de los avances que ha tenido la cultura, de los avances que ha tenido la realidad académica por parte de la iglesia. Es que la iglesia no solamente se ha quedado toda la vida hablando de Dios, la iglesia también le ha dado mucho que ver, también le ha aportado mucho a la formación. Hablemos, por ejemplo, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, de San Buenaventura, hombres absolutamente de fe, pero ilustrados en su razón, en la filosofía, en la teología. Roberto Grossatesta, alguien que habló fundamentalmente de la realidad de la luz en la Edad Media. La formación de las universidades son medievales también gracias a la iglesia. El padre Teilhard de Chardin, un teólogo también, filósofo, físico, astrofísico. Es decir, la iglesia siempre ha buscado el diálogo, porque sabe muy bien que la educación, que la formación es fundamental en la vida del ser humano, pero también reconoce muy bien que la formación debe tener el fundamento y la solidez en Cristo, porque podemos decir, podemos hablar, podemos hacer muchas cosas, pero si nosotros no nos humanizamos cada vez más en Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros no nos hacemos cada vez más humanos, siguiendo a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no estamos haciendo nada, porque efectivamente lo que tenemos que hacer es abrir nuestra mente y nuestro corazón para que Cristo, en su infinita misericordia, envíe ese Espíritu Santo e ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para poder aportarle con nuestra vida, con nuestros testimonios y con nuestras palabras a un mundo sediento de Dios, un mundo que necesita el camino, a un mundo que necesita la luz. Esta es la parte del Concilio Vaticano II donde el concilio mismo le pide a la iglesia que esté siempre pendiente de la formación de los jóvenes, de los niños, de la formación personal. Por eso es tan importante esos espacios que les damos como parroquia, para que ustedes se formen, para que no se queden con lo que han aprendido, para que no se queden con esto que les estamos diciendo, para que ustedes también puedan ir a los textos de la iglesia, para que puedan ir a los textos de la Sagrada Escritura, amplíen sus reflexiones basados en lo que dice la iglesia, amplíen sus conocimientos en esa formación personal, porque el mundo de hoy, yo sigo diciendo que necesita cristianos, verdaderamente necesita cristianos, necesita hombres de fe, pero que sean capaces de decir porque Cristo les cambió la vida, pero que seamos capaces de decir porque en Cristo hemos encontrado la respuesta a todas nuestras preguntas, que seamos capaces de decir que definitivamente seguir a Cristo vale la vida. Queridos hermanos, gracias por seguirnos en estas pequeñas charlas, gracias por sus inmensos deseos hacia mí el 28 de abril, que fue mi cumpleaños. Muchas gracias por haber estado pendientes, por haber elevado una oración. Definitivamente lo valoro.